la niñez. Este mes es el mes en el que celebra el Día del Niño y de la Niña. Y evidentemente en Paraguay existen abusos de menores, abuso laboral, abuso sexual, abuso psicológico. Y hay dos términos que estábamos hablando la otra semana, este, como términos, porque nosotros no somos profesionales para poder abordarlo profundamente: la alienación parental y la violencia vicaria. Sí, tenemos en línea a alguien que conoce del tema y por eso buscábamos contactarla. Es la licenciada Felisa Álvarez. Ella es psicóloga y estamos en línea con ella después de mucho tiempo. Felisa, buenos días. ¿Cómo te va? Te saluda Cristian Bianciotto. Estoy con Néstor Castillo en Oviedo Press Radio Mundo Sol. Buen día, Cristian. Buen día, Néstor. Es un gusto nuevamente compartir con ustedes. Muy buen día. Gracias, Felisa. Felisa, sin duda alguna, nuestro país y nuestro departamento, Caaguazú, es lugar donde hay mucha denuncia y las estadísticas nos apuntan como el mayor de abuso de niños, de niñas, en todos los sentidos. Y aparentemente no está decreciendo la estadística, sino que está creciendo. Y siempre se habla, y creo que en algún momento contigo hablamos acerca de post-pandemia, la falta de atención a la salud mental y gentes mayores que tienen trastornos y termina repercutiendo por los niños, Felisa. Sí, cuando hablamos de la violencia hacia los niños podemos hablar de violencias muy abiertas, muy claras, ¿verdad? Que se ejercen, que son los más, digamos, comunes otra vez en nuestro contexto, que son los abusos físicos, psicológicos y sexuales. Es como que se maneja de una forma más clara, estadísticamente hablando, y además es lo que nosotros por ahora digo, porque la sociedad entera como que muchas veces solapaba también estos abusos con los niños, porque es como que se confunde un poco la disciplina o la crianza, la buena crianza, entre comillas, con castigos crueles o tratos violentos contra los niños. Ese es el primer punto que tenemos que aclarar, porque muchas veces se normaliza mucho la violencia contra los niños. Todavía hay personas que consideran que los que crecieron a garrotazos han tenido un futuro más prometedor o más sano, ¿verdad? Es un concepto muy errado realmente pensar de esa manera, porque uno puede disciplinar a su hijo desde un lugar más correcto, ¿verdad? Sin dejar secuelas. Pero también existe otro tipo de violencia, justamente, que también los padres ejercen de una forma mucho más solapada. Claro, y el otro día estábamos abordando, normalmente cuando surgen algún caso, Felisa, se abordan estos temas, no es muy constante el abordaje siquiera periodístico. El otro día estábamos abordando el caso de la alienación parental, cuando un padre decía: mi hija no quiere irse luego con su mamá. ¿En qué consiste la alienación parental? Para tener un poco una descripción de este concepto, Felisa. Sí, generalmente cuando existe una separación, porque en estos casos los que se ve mucho, muy claro esto, porque si no, no hay luego razón para que exista, ¿verdad? Pero cuando los padres se separan o tienen dificultades en ese vínculo, se instrumentaliza un poco al niño en contra de un progenitor hacia otro. ¿En qué consiste? Es como una manipulación que hace uno de los progenitores hacia el otro. Por ejemplo, la palabra alienación parental yo creo que es la forma más cruel que un padre puede ejercer violencia hacia sus hijos, porque de una forma muy solapada y trabaja de una forma sutil para ponerle en contra del otro progenitor de manera sistemática. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el niño? Porque el niño naturalmente ama a sus padres, o debería, ¿verdad?, tener esos vínculos con ambos, porque en todo caso, si una relación termina, el problema está en la pareja, y los niños tendrían que quedarse al margen de esa situación. Sin embargo, y esto pasa mucho dentro de un litigio judicial, se ve que el niño viene con un rechazo hacia el otro progenitor, y muchas veces esto se ejerce de una forma muy, muy sutil. Algunos niegan que están hablando mal o le está dejando mal al otro progenitor, pero realmente hay como una conducta
muy sutil, solapada, pero sistemática de dejarle mal al otro. Y el niño primeramente escuchó el problema, porque puede ser que un progenitor haya fallado con el otro y realmente eso sea cierto, ¿verdad? Ujú. Pero son cuestiones de adultos que los niños no tienen por qué manejar, por ejemplo, conocimientos de qué fue lo que pasó, ni quién le traicionó a quién. Pero muchas veces los niños están totalmente enterados con una intención de que odie al otro progenitor. A los niños les cuesta mucho procesar los problemas de los adultos. Entonces hay algunas veces las madres están hablando, o los padres, también los varones, pueden estar hablando, o por ejemplo, diciendo, porque tuve casos donde el niño me dice, cosas muy malas hizo mi madre, por ejemplo, y cuando se le pregunta qué, y se fue con otro hombre, ¿sí? Entonces, hay cuestiones de adultos que los adultos tienen que manejar y no los niños, pero alienación es cuando hay una intención de que ese niño quiera y tenga que odiarle al otro progenitor. Ahora, también esto que mencionaste como un caso específico, Felisa, el hecho de que una de las parejas o uno de los progenitores no admita que su expareja rehaga su vida sentimental, y utilizan como si fuera un rechazo por parte de los niños a esa nueva relación. Y es una forma muy cruel porque ninguno de los progenitores quiere perder el afecto de su hijo. Puede que la relación de pareja ya no funcione, pero el afecto hacia los hijos es independiente. Entonces, una de las formas más crueles de hacer que uno sufra las consecuencias porque el otro tiene rencor, odio por la decisión que haya tomado la otra pareja, la expareja, entonces instrumentaliza al niño en contra. Y entonces es una forma muy cruel de vengarse, digamos, de la expareja. ¿Y cuál es el efecto que tiene en los niños esta conducta de los padres, Felisa? ¿Qué consecuencia podría tener la alienación parental? Legalmente hablando, solemos ver que es algo que se considera, o sea, una vez que se descubre que existe una alienación parental, se debe tomar una medida urgente y también se tiene que tomar medidas contra la persona que está ejerciendo este tipo de acto. ¿Por qué? Porque es un hecho muy violento contra los niños. O sea, las secuelas son muy profundas, porque es como cercenarle al niño, es como cortarle al niño, como mutilarle al niño del otro lado de su familia. Entonces, las consecuencias pueden ser de múltiples formas, porque depende también de la intensidad que se ejerza, del vínculo que existe o existía, o la necesidad que tiene ese niño, de ese progenitor. Entonces, eso puede ser variable, pero nada puede ser positivo en este caso. Existen, como yo digo, es como agarrar y mutilar al niño físicamente, pero en este caso es emocionalmente. Entonces, uno se puede imaginar cómo queda un niño mutilado emocionalmente. Eso sería una forma de imaginar cómo queda ese niño después de haber pasado por ese tipo de situación que es haber estado alienado, ¿verdad? Porque después también los chicos entran en lo que se llama conflicto de lealtades en este cuadro. ¿Y qué significa esto? El niño que cuando está con la mamá tiene que odiarle al papá, por ejemplo, o hablar mal de él o de su entorno. Y cuando está con papá tiene que odiarle a mamá o su entorno. Entonces el niño vive en constante estrés, y un estrés muy prolongado en cualquier ser humano desencadena después en múltiples problemas o enfermedades o patologías psíquicas. Perturbación psiquiátrica luego es, según la descripción. Podría llegar a tener una perturbación. Cuando una persona pasa por un estado de estrés prolongado y también, por ejemplo, no intervenido, ¿verdad? Que eso dure en el tiempo, ya sea cualquiera sea un estrés para un niño. Cuando hablo de estrés no estoy hablando de lo que comúnmente hablamos, estoy estresado, sino entra en un estado de no poder resolver una situación y está constantemente quebrantado, ansioso, y eso le lleva nuevamente a lo que nosotros llamamos muchas veces al estrés, inclusive postraumático, porque luego tiene que procesar su vida.
A ver, se nos va la señal con la licenciada. Y entonces quedan secuelas y pueden ser psiquiátricos, depresiones muy severas, puede ser también ideas suicidas o bipolaridad, o sea, cualquier cuadro psiquiátrico, dependiendo también de la capacidad que tenga ese ser humano para procesar esa situación. Licenciada, dos cositas. Primero, dijiste que se tiene que intervenir de manera inmediata. Legislativamente, la alienación parental hoy por hoy en Paraguay ya es considerado algún hecho punible, ¿y quién debería intervenir en ese caso? Es una violencia psicológica Uh-huh. por excelencia, digamos, o sea, muy, muy fuerte. Sí, yo te comento que este punto muchos jueces manejan este concepto o sea, nosotros, y en el ámbito jurídico justamente a mí me toca estar en el Foro de la Niñez, a nosotros evidenciamos en el informe cuando existe indicadores de alienación parental, por lo que el juez tiene que tomar una medida urgente y prohibir o hacer que esto se modifique inmediatamente. Entiendo. O si no, si hay una desobediencia, el progenitor que está ejerciendo este tipo de violencia tendría que responder ante la ley. Y la otra consulta, licenciada. En realidad no es una consulta, pero es una consideración que quiero hacer y compartirlo contigo. Pareciera ser que la alienación parental, y más todavía cuando hay pérdida de la pareja, pareciera ser un acto de egoísmo y decir, yo le perdí a fulana y mi hija o mi hijo también la va a perder. Es decir, pareciera ser que se quiere arrastrar a otras personas a ese sentimiento de pérdida. Exactamente. Como dije, por eso instrumentalizar al hijo, al niño en contra del progenitor. Y esto podría ser todavía más grave. Ahora, licenciada, una situación de alienación parental, estás puntualizando que requiere de un abordaje de atención a la salud mental de la víctima, que por lo general son los niños, pero que tanto también es el reflejo de alguna condición psicológica, psicopática del padre o la madre quien incurre en esa práctica. Y justamente tendríamos que estar hablando de una persona que tiene alguna situación, alguna condición que le impida ser empático con su propio hijo, para que pueda no entender el daño que está ejerciendo con su propio hijo. Entonces estamos hablando de una persona que es muy probable que tenga por lo menos alguna perturbación emocional importante. Esa perturbación va del lado del narcisismo, refleja alguna sociopatía, condición de sociopatía, doctora, licenciada. Dependiendo de qué tipo de ensañamiento, porque a veces uno llega al límite. Yo tuve un caso para mí, el caso más fuerte que tuve en mi trabajo como profesional fue cuando recibí un caso de un padre que se autoelimina con el hijo pequeño, por ejemplo. Eso ya pasa ya más allá de la alienación, sino es un castigo mucho más fuerte en contra de la mujer, porque no es un parricidio normalmente hablando porque tuvo una dificultad o hay algo con el niño, sino es para castigarle a la mujer. Ajá. Es lo que decía, licenciada, arrastrarle al niño, a la niña, a su causa, entre comillas. Exacto, pero con la intención de hacerle sufrir. Según los profesionales hablan de que es la forma extrema de violencia contra la mujer, por ejemplo, que en este caso cuando ya existe el caso que yo les conté, por ejemplo, que también es considerada como la violencia vicaria. Y se trata de maquillar eso con el niño o la niña, que al final es la víctima, en una suerte de supuesto amor o afecto para con ese menor, licenciada. Yo la verdad que no encuentro ningún afecto en eso, ni siquiera solapadamente hablando, porque a veces cuando hablamos de la alienación parental es como no me importa mi hijo con tal de que le incomode un poco a la madre el rechazo que pueda tener el hijo, ¿verdad? Y en el caso de la violencia vicaria es como
esto es lo último que se le puede hacer a una persona para violentarle, por ejemplo, matarle a su hijo. Es Y un nuevo eso concepto requiere... lo de la violencia Sí, sí. vicaria, licenciada. Tal vez el concepto sea nuevo en nuestro Ujú, contexto, pero ujú. la situación siempre existió. Nosotros podemos recordar casos y hechos que hemos visto que sí, ya han ocurrido de parte de la mujer hacia el hombre y del hombre hacia la mujer. Y eso tarda en ser detectado, al final de cuentas, por el menor, digo, porque la capacidad de discernimiento es aún bastante limitada y genera traumas, licenciada. Yo creo que el menor va a ser muy difícil que tome conciencia Ujú. de esa situación. Los adultos, por eso el tema de la defensa hacia los derechos de los niños es muy amplio. No solamente cuando están siendo abusados físicamente o sexualmente hablando, sino estos son los tipos de abusos psicológicos graves que sí, es muy importante que los adultos, tanto profesionales como parientes, tengan que detectar y parar, buscar la forma de cómo parar, porque si vamos a hablar de consecuencias, hasta inclusive algunos consideran que puede ser mucho más grave que la violencia física, porque lo físico es muy evidente y como que hay muchas personas que salen en la defensa de eso, porque es evidente, pero cuando se trata de este tipo de violencia, muchas veces, primeramente no se consideran como violencia, hay mucha gente que no considera como una violencia, y segundo, es como que como es muy sutil y muchas veces la gente no se percata de esa situación. Por lo tanto, se prolonga y llegamos a tener consecuencias graves. Ahora, licenciada, eh, evidentemente el tema de la niñez y el abuso de todo tipo es muy recurrente en varios ambientes, pero en entornos más cercanos incluso, en el entorno familiar, en el entorno escolar incluso. Y una vez recuerdo que diste una especie de advertencia como una señal que podría dar el niño o niña de que está siendo víctima o podría ser víctima de abuso, y nos contaba que si una niña o un niño no quiere acercarse a un tío, al abuelo o a la tía, si rechaza ser Mm. cariñoso o darle un beso mientras lo saluda, no habría que obligarlo porque esa misma es una señal clara de que algo anda mal. ¿Podrías graficar mejor Sí. esa situación, licenciada? Partiendo desde el punto de que todas las estadísticas nos demuestran que los abusos sexuales en niños suceden en el contexto familiar, Mm. contexto muy cercano, contexto entre conocidos, porque también hay muchas familias que le mandan llamar tíos Así es. a otras personas que no son familiares realmente. Entonces, cuando existe un comportamiento que indica un rechazo, hay algún disgusto en ese niño, es importante entender cuál es la razón, porque clásicamente pues muchas veces exigimos a nuestros hijos para que salude o tenga un vínculo más cercano con un familiar, pero yo creo que como padres, y porque respetando un poco justamente las estadísticas, porque nos están diciendo a menudo, cada rato nos están diciendo que el abuso sucede dentro del mismo contexto, entonces hora de parar un poco la oreja y averiguar por qué mi hijo no quiere relacionarse con un tío o con esta persona que es familiar para el contexto, amigable para el contexto, pero hay un rechazo del niño hacia ellos. Entonces, nosotros, según la estadística, vemos que un extraño, existe un muy poco porcentaje de que un extraño total al niño que sea el abusador de ese niño, pero sí puede ser una persona muy allegada al niño. Entonces, es hora de que nosotros tengamos en cuenta esto como una señal de alarma de prevención, porque el tema del abuso sexual está tan arraigado en el contexto social que olvidamos un poco trabajar la prevención. Está muy bueno trabajar en cuanto a resolver esa situación, pero es mucho mejor trabajar la prevención. ¿Y hay forma de detectar o hay algunas señales, síntomas que se puedan dar, si bien es cierto esa situación y haciéndonos un pensamiento gráfico de alienación parental o de violencia vicaria,
una de las partes lo siente propiamente porque está sufriendo, porque es víctima, pero ¿hay forma de detectar signos de alarma al exterior de ese círculo de afectados, licenciada? Tengo que reconocer y también hablar de que es difícil trabajar un poco entre familiares por el hecho de que cuando existe el odio o cuando existe ese problema entre parejas o exparejas, ya a veces no se puede distinguir lo que sucede dentro de ese contexto, porque es como que estás en una guerra y ya no medís las consecuencias. Por eso es muy necesario muchas veces esta mirada objetiva, profesional, porque muchas veces los integrantes, los que están siendo protagonistas de esa situación, ya no toman conciencia de esa realidad. Esto generalmente pasa cuando ya es grave la situación y ya comienzan a existir denuncias de por medio, y también cuando existe esa denuncia, los profesionales tenemos que estar muy atentos. No es algo que se tenga que atender a la ligera, porque es probable que no podamos entender muy bien cuál es la situación. Tenemos que salir de esa situación, mirar un poco desde lejos y de forma global, y hacer muchos estudios, digamos, para poder tener claridad de qué es exactamente lo que está pasando en ese lugar. Uh-huh. Pero quiero decir nomás que a veces es difícil, siendo parte del problema, comprender, porque uno cree que esto tiene que suceder nomás luego cuando hay una situación de ruptura, por ejemplo. Y sin embargo, a veces estamos hablando ante hechos mucho más graves que simplemente estoy enojado o enojada como pareja o expareja. Ajá. Y el círculo de manipulación, al final de cuentas, se extiende mucho más allá únicamente de la hija, el hijo o la madre o el padre víctima. Se extiende a una red más grande. Sí, porque existe otra vez un grupo de apoyo que siente desde ese lado de los parientes, por ejemplo, abuelos, tíos y todos están como que, entre comillas, fanatizados con este progenitor, entonces no pueden observar objetivamente la realidad. Pero está bueno hablar de estos términos, de estos temas, porque es como que hacemos también que la gente se dé cuenta que esto son cosas reales y que suceden en el contexto, y que los niños son los que padecen, porque a ellos sí, va a ser muy difícil que ellos sí puedan decir, están haciendo, por ejemplo, alienación parental conmigo. Eso va a ser muy difícil para ellos. Ahora, licenciada, hay una cuestión también que tiene que ver con algo similar. Cuando los niños aparentemente quisieran, a ver, quiero ser muy prudente en esto, pero creo que se llama síndrome o complejo de Edipo. Uh-huh. Uh-huh. Cuando existen sentimientos amorosos del niño hacia el padre o a la madre. O hacia a su maltratador, su abusador. Sí, en fin. Sí. El síndrome... Tenga o no una figura paterna de por medio. Doctora, licenciada, ¿cómo debe administrar esto los padres estos días? Y no por el caso, pero quiero poner como ejemplo, estos días observábamos en redes sociales cómo un papá estaba teniendo una especie de compromiso matrimonial con su niña, incluso disfrazándola con un velo, y dice que su niña le pidió matrimonio y el padre dice sí, acepto. Esta cuestión, ¿cómo se debe administrar y manejar, licenciada? Bueno, según el psicoanálisis explica el tema del complejo de Edipo, que esto el niño arrastra entre los 4, 7, 8 años máximo, cuando existe yo diría una emoción muy profunda y muy fuerte hacia el progenitor del sexo opuesto. Uh-huh. Si es el niño hacia la madre y si es la niña hacia el padre. Uh-huh. Esto es algo natural que sucede dentro del proceso de desarrollo del niño, que debe ser manejado de una forma justamente madura, porque hay una forma de respuesta que los padres tienen que dar hacia esa emoción fuerte que tiene el niño hacia él o hacia ella, ¿verdad? Entonces, ¿por qué digo madura? Porque obviamente
uno respeta el afecto que tiene el hijo, pero tiene límites. Uno tiene una forma de vincularse con su hijo y obviamente el niño que no entiende todavía estas explicaciones o esas sensaciones y emociones que van sintiendo, tienen que ser regulados y tienen que tener límites. Justamente cuando nosotros estamos orientando a los padres y me dicen, él quiere dormir con nosotros en la cama, se pone muy celoso, no quiere que yo le abrace a su mamá o algo, entonces a veces toman como broma y hacen más bromas con el tema, pero en realidad el niño tiene que entender que cuál es su lugar en esa ecuación. Nosotros le llamamos que el progenitor, vamos a suponer que el niño tenga muchos sentimientos hacia la madre y el padre entonces tiene que poner un límite, tiene que hacer un corte, le llamamos nosotros así profesionalmente hablando, tiene que haber un corte para que el niño se dé cuenta de que el límite de sus emociones, su aspecto hacia ese progenitor es limitado, o sea, no es indefinido, ¿verdad? Entonces el niño va reprimiendo ese sentimiento que debe reprimir porque entiende que los afectos también son limitados hacia los progenitores para que esa represión más adelante pueda ser utilizado, digamos, en la etapa de la adolescencia, claro, y pueda desarrollar eso en chicos de su edad. Entonces es un poco la explicación del complejo de Edipo, que algo natural que sucede, pero que tiene que ser regulado por los padres. O sea, yo no puedo, como adulto, responderle de manera a su antojo a ese niño, porque yo soy la que sé como adulta cuáles son los límites. O sea, entonces el papá tiene que poner, ¿sí? No, digo nomás, no hay que validar eso como siguiéndole la corriente hasta el grado de una simulación de pedido de matrimonio entre padre e hija. De ninguna manera, no se puede llegar a ese extremo. Y esto también, lo que vos me preguntas, es también motivo de análisis entre psicólogos cuando hablamos de que hay niñas que tienen su complejo de Edipo, no con el progenitor por el hecho de que no está, no existe, no existió, luego no está, pero entonces desarrolla con el abuelo o con el profesor, por ejemplo, alguna persona significativa para ese niño y que existe. A ver, se va la comunicación. Ese adulto, de ese aspecto de esa niña, y a veces sucede también el tema del abuso en estas circunstancias, porque ¿qué es lo que dice el abusador? El abusador dice, ella misma me buscó. Pues hablando de una niña o una preadolescente, ¿verdad? Porque claro que el niño o la niña tiene un afecto que nosotros llamamos complejo de Edipo, y que alguien tiene que regular eso. Y si no tiene un padre biológico, podría ser con esta persona que yo estoy mencionando. Entonces, sí, el adulto tiene que saber cuál es su lugar. Y tiene que actuar de manera, o sea, si el adulto funciona bien, ¿verdad? Porque hay adultos que tienen pensamientos distorsionados que tal vez tengan que aprovecharse de esa situación de la niña o del niño. Ahora, licenciada, ¿y cuando el propio adulto, digamos, admite y valida? Por ejemplo, se le pregunta al adulto, ¿y vos tenés pareja? Sí, es mi hija. ¿Qué está pasando en ese caso? No sé si el adulto está haciendo una especie de broma que no corresponde, ¿verdad? Pero esto que yo decía, al niño le cuesta mucho manejar muchas cosas. El adulto sabe que está haciendo una broma, que eso no es real, que es una cuestión de, no sé, está usando ese término, ¿verdad? Pero el niño no entiende desde ese lugar. Y sí se va a colocar en ese lugar se va a poner celoso, se va a poner, de verdad va a creer que su papá o su mamá es de él o de ella. Inclusive esto que vos me estás diciendo se da más a menudo de lo que uno puede imaginarse, sin decir estos términos, pero actuando. Que se pone a su disposición, que hace todo lo que quiere, que hacen bromas con eso, que quiere dormir en medio de los dos y le dejan, ya tienen 9, 10 años y le dejan todavía que siga durmiendo ahí, porque es que a la niña o al niño le está gustando esto. Son errores muy, muy importantes que se tiene que arreglar a tiempo. Tiene consecuencias en todos los sentidos, ya sea socialmente, sexualmente, emocionalmente, va a tener una consecuencia posterior en ese niño o en esa niña. Eventualmente esto podría constituir un tipo de abuso emocional hacia los niños, licenciada. Es un abuso, no poner límites y dejar que el niño
sea el que te esté manejando esa situación, y que se extralimite en esas decisiones o en esas actuaciones, cuando se sobrepasa el límite del niño es un abuso. Bueno, la verdad que estos temas, como decía licenciada al principio, hay que abordarlo de manera más frecuente y no solamente cuando surge esto. Se debería tenerlo de manera más recurrente porque el problema es recurrente. Sí, así como estábamos hablando, de repente los términos son que raro, nunca escuché esto, pero en la acción y en la vida cotidiana se da esto siempre. ¿Podría ser, licenciada, la exteriorización de algo que realmente esté pasando, este tema de validar el afecto sentimental de un hijo o una hija por parte del progenitor? Validar sería un término adecuado, pero manejar de una forma inadecuada sería dejar que el niño o la niña sea el que, que maneje esa situación, o que, por ejemplo, él le da un beso en la boca, o no sé, tiene una conexión ya que sobrepasa la conexión entre padre e hija, pero así tipo, usando un poco un término tipo en joda, pero como digo, el niño no sabe, pero porque validar sentimientos sería... Validar sentimientos es como, me doy cuenta que mi hijo sufre por esa situación y me importa ese sufrimiento y le apoyo o le ayudo a salir de ese sufrimiento o a entender ese sufrimiento o esa felicidad que tiene o la emoción que tenga. Eso sería la palabra validar sentimientos. Pero dejar que desarrolle a su antojo un niño que no sabe los límites, esto sería más abuso que validación. Claramente, claramente. Licenciada, te agradecemos mucho por tu tiempo y por esta explicación tan didáctica que acabas de darnos. A las órdenes, cuando ustedes digan. Licenciada Felisa Alba.